Bueno, buenos días a todos. Nos cogéis aquí tomando un café y hablando un poquito de cómo ha ido el año y qué esperamos sobre el año que viene. Gerard, vaya año hemos pasado, ¿eh? Buenos días a todo el mundo. Bueno, un año difícil. Yo estoy deseando el año nuevo, Nunca había, mejor dicho, un año nuevo y fresco. Y será nuevo porque creo que realmente lo será en todos los sentidos, en que será bastante distinto. También es verdad que es un año muy complicado, pero hay que sacar la parte positiva. Yo creo que para nuestro sector y para los profesionales que representamos también hay un antes y un después, sobre todo a nivel de transformación del modelo de negocio y de cómo nos dirigimos a nuestros clientes, ¿no crees? Yo creo que el antes y el después se va a aplicar en todo el mundo, Yo creo que va a aplicarse en la sociedad mismo y por lo tanto también en nuestro sector, uno de los sectores más importantes en el desarrollo económico. Y creo que habrá realmente muchas cosas han venido para quedarse. Esto lo estamos diciendo todos, pero realmente yo cada día ya lo veo claro. Es decir, yo ya me encuentro a gusto con las videoconferencias, ya me desplazo menos. En fin, hay muchas cuestiones en el sector inmobiliario. A todos vosotros que nos estáis escuchando, en el sector inmobiliario van a haber verdaderos cambios, yo creo, cambios estructurales, cambios de hábitos, cambios en los clientes, no solo nosotros, o sea, en los clientes, ¿verdad? Correcto. De hecho, a mí me hace gracia, no sé si te pasa, que me preguntan, oye, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Es que volveremos a una normalidad, pero a una nueva normalidad completamente diferente, ¿no? Donde el centro de atención van a ser los clientes, no tanto el producto. Veníamos de una época donde lo importante era el producto, nos estamos dando cuenta que lo importante es el cliente y, lógicamente, una serie de tecnologías que lo que van a hacer es ayudarnos a relacionarnos mucho mejor. Por lo tanto, yo creo que dentro de lo malo, que es una crisis sanitaria que está costando muchas vidas, hay que ver el lado positivo. Yo creo que en nuestro sector ha sido el espaldarazo fuerte para poder cambiar e ir a una nueva normalidad. Sí, yo creo aquello de tiempo de dificultades, tiempo de oportunidades. Yo incluso estoy viendo gente con pasión y entusiasmo que lo tenía un poco, digamos, apagado, ¿no? Y con todo lo que ha ocurrido crecen con las dificultades, se inventan cosas. Sacan energía de dentro, sacan energía y efectivamente yo creo que van a ver, quizá hoy no es el lugar para detallar en detalle las cosas que estamos observando que cambian, pero tú ya lo has dicho antes que hablábamos, ¿no?, sobre la importancia del acelerón digital, ¿no? El acelerón digital como herramientas nuestra, pero también hay muchísimas cosas que se han acelerado. Todos queríamos vivir también en entornos más naturales, con más luz, con más confort. Y pasar más tiempo con los nuestros. Y no éramos conscientes de la casa que estábamos y mucha gente ha tomado conciencia de dónde está viviendo y de cómo está viviendo, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que están cambiando mucho los parámetros de vida y nosotros yo creo que tenemos un papel fundamental. Y es más, yo creo que nosotros en las organizaciones que representamos tenemos la misión y tenemos el deber de ayudar a todos nuestros profesionales a que den ese cambio, porque yo creo que, yo siempre lo digo, al final nuestra función, nuestra misión es ayudar a la gente en la decisión más importante de su vida, o una de las decisiones económicas más importantes de su vida. Por lo tanto, yo creo que, como bien decías, a río revuelto ganancia de pescadores, es un momento de muchas oportunidades y dentro de lo malo hay que intentar sacar la parte positiva. Mira, ahora se me ocurre, yo había estado en tu sitio y espero que algún día quizá tú estés en el mío, ¿no? Yo, como sabes, compartimos direcciones múltiples para cuestiones de Cataluña. Pero la realidad es que yo ahora estoy, dado a que también comparto responsabilidades en el Consejo General de toda España, he podido ver las diferencias que la pandemia no es solo desde el punto de vista sanitario, ha afectado de distintas formas, ¿no? Porque no es lo mismo una autonomía pues que a lo mejor es el triple en kilómetros que la nuestra, pero que tiene un tercio menos de habitantes, una densidad mucho más baja. Y he visto comportamientos de los propios gobiernos autonómicos referente a la situación sanitaria, pero también referente a cómo deben comportarse los profesionales en estas situaciones. Hemos visto verdaderas discrepancias entre el gobierno y la Comunidad de Madrid y cosas así. Entonces, todo esto han sido inputs, han sido cuestiones que sería para otro día muy interesantes. Hoy creo que ni el auditorio merece, pero
tú y yo podríamos estar hablando seguro horas y estamos encantados si nos volvéis a invitar. Nosotros vamos a seguir hablando, pero os deseamos una Inmoscopia con todas. Yo creo que va a ser uno de los mejores años que desde casa podréis disfrutarla. Por eso, ánimos, queda mucha jornada y a disfrutar todo lo que Inmoscopia os puede ofrecer.